En este vídeo queremos presentar una nueva herramienta de análisis sociopolítico. Lo haremos brevemente. La idea no es que la conozcas en profundidad, sino simplemente darla a conocer para que luego la descubras. Si trabajas en un ayuntamiento porque eres un cargo político o técnico y quieres obtener mejores resultados, por ejemplo, más cohesión social, más solidaridad, un mayor impulso a las políticas públicas en ámbitos tan diversos como los servicios sociales, el apoyo a los jóvenes, la sostenibilidad, la reducción de la violencia de género, etcétera, etcétera, este vídeo te va a resultar muy útil. Mira, conocer las cosmovisiones sociales permite realizar análisis más certeros de la realidad sociopolítica, mejorar la comunicación con la ciudadanía, diseñar políticas públicas más eficaces, incidir en la cohesión social y además, de puertas adentro hacia tu administración, te va a permitir mejorar la organización, potenciando la eficacia, la motivación y el bienestar de tu equipo. Lo que aquí te vamos a explicar es un resumen en 6 pasos de lo que significan las cosmovisiones sociales. Si te parece, vamos allá. Cuando radiografiamos socialmente a las personas de un municipio, tenemos en cuenta su clase social, su edad, su nivel de estudios, su género. Estos ejes de análisis resumen mucha información útil para poder desarrollar políticas públicas y entender sus efectos. Esta radiografía podemos mejorarla si incluimos su cosmovisión social, es decir, su manera de entender lo que es normal y resulta justo y debe promoverse en el ámbito sociopolítico. Aunque todo el mundo es distinto, es muy útil agrupar estas perspectivas o filtros cognitivos en unos pocos grupos, como hacemos con el resto de ejes. En concreto, en 5. Estas cosmovisiones se corresponden con niveles distintos de evolución de la conciencia sociopolítica, es decir, del nivel de pensamiento abstracto y del nivel de empatía que tiene la ciudadanía, y que se pone de manifiesto en su concepción de la justicia y de la normalidad social. Como la psicología más actual muestra, todo el mundo pasa por unos niveles similares de comprensión y maduración cognitiva que se van desarrollando, siguiendo un mismo orden, lo que tiene un impacto en la concepción de la sociedad y la política que tienen estas personas. Veamos cuáles son estos niveles. Se trata de un grupo muy reducido y con nula influencia política, pero que genera muchos conflictos. Suele ser el destinatario de la mayoría de las ayudas sociales. Tiene un pensamiento abstracto muy limitado, una empatía limitada al grupo de referencia más próximo, formado por individuos con los que se tienen experiencias directas, se les conoce físicamente y se consideran del mismo grupo o clan. Una concepción de la justicia como satisfacción de las necesidades propias o del grupo de referencia. Y algunos de sus valores más destacados son la fidelidad a los suyos, la valentía, la proactividad, pero también el machismo, la homofobia, la xenofobia. Presentan una conflictividad elevada, generada por la inmediatez, la impulsividad o la falta de previsión, por la aceptación de la violencia y por unos valores de dominio. Las personas que conforman la cosmovisión 2 o tradicional son un grupo numeroso y además con una influencia política muy notable. Sin embargo, su pensamiento abstracto todavía es limitado. Y también es limitada su empatía. Tiene una empatía limitada al etnogrupo o nación, es decir, aquel grupo de personas formada por personas desconocidas, pero que comparten una misma tradición, una misma lengua, una misma cultura, etc. Es decir, algo que los convierte en iguales en oposición a los demás
a los otros etnogrupos. El concepto de justicia para este grupo, para estas personas, es el estricto cumplimiento de la ley y de la tradición, sin mayores cuestionamientos, ley y orden. Algunos de sus valores más destacados son la religiosidad, el patriotismo, la ética del trabajo, la valoración de la familia. En contrapartida, también son machistas, homófobos, xenófobos, porque estas discriminaciones han estado allí a lo largo de la historia. Finalmente, hablar de la conflictividad de este segundo grupo. Este segundo grupo tiene una elevada conflictividad, aunque mucho menor que los de la Cosmovisión 1, cuando se pone en duda al etnogrupo y a sus tradiciones y a sus leyes definidoras, ya sea de forma activa o de forma pasiva. Es decir, el diferente, aquel que no sigue la norma, de alguna forma rompe los esquemas a este grupo y tienden a generar conflictos cuando esta diferencia es intensa. Es el grupo más numeroso en nuestra sociedad y sin duda con mayor influencia política. Los miembros de la Cosmovisión 3 o moderna se caracterizan por un pensamiento racional, materialista y científico. Presentan una empatía universal, pero sobre todo cognitiva, no tanto emocional, por incapacidad de aceptar la diversidad e identificarse con quien no tiene un mismo marco racionalista. Tienen una mirada universalista y entienden la justicia basada en los derechos humanos, que se conciben como verdades universales. Por lo tanto, la aplicación de la ley es igualitarista, en una concepción que no tiene en cuenta la diversidad. Sus valores destacados son la meritocracia, la ética del esfuerzo, la confianza en las tecnologías, pero al mismo tiempo también hay que subrayar su insensibilidad hacia la diferencia y el individualismo. Presentan menor conflictividad que las cosmovisiones anteriores, pero tienen una tensión con aquellos cuya perspectiva no es tan materialista o tan racionalista, o con identidades colectivas que se presentan por encima de la estricta individualidad. Las personas que conforman el grupo de la Cosmovisión 4 o posmoderna son un grupo social menos numeroso que los dos anteriores, pero también con una influencia política importante. De hecho, su influencia política es creciente porque los valores que defienden se relacionan con valores emergentes en la actualidad, ¿no? Su pensamiento, su capacidad de pensamiento es racional, por supuesto, y se abre a complementarse con otras dimensiones cognitivas que hasta ahora no habían aparecido. Por ejemplo, a complementarse con las emociones y con los valores. Desde esta perspectiva, hay un incremento de la empatía, hay una empatía generalizada, una empatía que es cognitiva, igual que con el grupo anterior, pero que alcanza también la empatía emocional, que llega a apreciar, y esto es relevante, llega a apreciar la diversidad y la diferencia como algo positivo. Sin embargo, a este grupo les cuesta empatizar con los grupos anteriores cuando estos niegan la diversidad, creando una tensión inevitable. Sobre el concepto de justicia, las personas que están en este grupo la entienden como equidad, es decir, una justicia que está atenta a los derechos individuales y a los derechos colectivos y a la expresión de las necesidades distintas y no solo a las necesidades materiales. Los valores más representativos de esta cosmovisión son la multiculturalidad, el ecologismo, la solidaridad, pero también el relativismo y, en cierta medida, el rechazo a gran parte de jerarquías. Es una cosmovisión con una menor conflictividad que cosmovisiones anteriores, pero todavía con tensión con aquellos que no ven el mundo como ellos, porque los consideran, entre comillas, menos desarrollados, especialmente si tienen visiones más materialistas, más modernas, las que llamábamos los modernos, o las tradicionales.
Esta superioridad moral, sin embargo, no está tan presente en sus relaciones con individuos de la cosmovisión 1, con los que empatizan extraordinariamente y a los que de alguna forma, entre comillas, quieren salvar. Esta cosmovisión, la número 5, tiene apenas reflejo social. Realmente estamos hablando de un grupo muy pequeño y sin influencia política. Pero supone una evolución respecto de las anteriores, de la anterior, y representa la posibilidad de superar las limitaciones que suponen las 4 anteriores. Por ello, porque prácticamente no tiene un reflejo social, su explicación nos resulta imprescindible para un análisis de la realidad sociopolítica. Pero la verdad es que resulta de gran interés reflexionar sobre cómo seguir avanzando. Os invitamos, por ello, a conocerla a través de los materiales que os vamos a indicar al final de este vídeo. En estos momentos hay muchos problemas que resultan irresolubles al carecer de la mirada y las herramientas que nos proporcionan las cosmovisiones sociales. Vamos a poner un ejemplo hablando de la escuela, donde los conflictos son inevitables mientras existan visiones muy diferentes y además contradictorias de lo que se espera de la misma. Mientras la cosmovisión número 4 busca de la escuela que se convierta en un espacio para trabajar los valores de la multiculturalidad, de la igualdad, de la tolerancia, la cosmovisión 2 se horroriza ante ciertas ideas y exige proteger a sus hijos e hijas con un veto parental, pues lo que creen adecuado son los valores tradicionales que permitan una buena educación para alcanzar un buen empleo y ser buenos ciudadanos y buenas ciudadanas. Pero esta visión, a su vez, entra en contradicción, por ejemplo, con la cosmovisión 3, que busca plantear la educación como algo mucho más centrado en el mérito, en las competencias laborales, en la capacidad para emprender, de tener autonomía personal, en un mundo concebido como un mercado que hay que conquistar, lo cual a su vez no tiene absolutamente nada que ver y también choca con la cosmovisión 1, que considera la escuela pues como una imposición injusta, una imposición inútil, debilitadora de los verdaderos valores que son los que se enseñan en el clan, en la familia, y donde se vive lo académico como algo a soportar legalmente, pero vamos, sin que les importe absolutamente nada el absentismo, ni las notas, ni... Este conjunto de contradicciones explica muchas tensiones que se viven en las escuelas. Mientras no sepamos entender la visión de cada cosmovisión y realizar acciones para hacerlas evolucionar, mientras no seamos capaces de explicarnos en su propio lenguaje, los conflictos serán inevitables. Pero si dominamos el eje de las cosmovisiones, no solo sabremos comunicarnos con todas las cosmovisiones, sino más aún, armonizar estas visiones e incluir lo positivo de cada una de ellas en una visión integral de la educación, que resultará en un gran avance. Y lo mismo ocurre con muchos otros temas, con el ámbito de la participación ciudadana, donde existen 4 visiones básicas que integrar, o en el ámbito de las políticas de género, de los servicios sociales, de la economía y la empresa, del orden público y la seguridad, de todos los ámbitos de las políticas públicas. Tener en cuenta las cosmovisiones es realmente muy útil. El primer error es creer que las personas somos homogéneas, porque no lo somos. No somos una masa uniforme. Dependiendo de los temas, podemos tener áreas más evolucionadas y otras menos evolucionadas. Es decir, las cosmovisiones pueden entenderse como centros de gravedad que representan la lógica y los valores predominantes que tenemos en distintos temas. Una cosmovisión puede ser dominante, por ejemplo, en el área de la familia y otra distinta, la dominante en el ámbito de los negocios en la misma persona. Sin embargo, también es posible identificar, y esto es muy importante, cuál de estos centros de gravedad es más predominante como filtro
desde el que se analiza la realidad social. Y digo que esto es muy importante porque realmente es clave para la gestión política, ya sea municipal, autonómica, estatal o la que sea. Otro error habitual es pensar que las cosmovisiones solo afectan y solo pueden ser aplicadas a la hora de analizar los individuos. Sin embargo, las organizaciones también reflejan estas visiones del mundo. Las bandas callejeras o la mafia son un ejemplo claro de organizaciones de nivel primario. Las estructuras muy rígidas, pero claramente jerarquizadas, como muchos ejércitos, son ejemplos también evidentes de la cosmovisión 2 o tradicional. Muchas estructuras administrativas y empresariales se rigen por una cosmovisión moderna, o la que llamamos número 3, pues en ellas prima el resultado, la reducción de costes y tiempos, los flujos y procesos estandarizados, la meritocracia. Otras estructuras son más cercanas a la cosmovisión 4, o la que llamamos posmoderna también, pues intentan tener en cuenta los valores de los trabajadores y su realización personal, así como existen también organizaciones que van avanzando hacia una cosmovisión posterior, hacia la cosmovisión número 5. Existe bibliografía y experiencias concretas para potenciar estos cambios en las mismas organizaciones administrativas. El tercer error es no darse cuenta que la dignidad no tiene nada que ver con el nivel evolutivo. Aunque cada nivel de evolución es objetivamente mejor que el anterior, puesto que implica mayor empatía, más capacidad de comprensión, más capacidad de ética autónoma, eso no quiere decir que los que estén en estadios de evolución previos sean menos dignos. Es decir, tenemos objetivamente diferentes niveles de evolución, pero exactamente la misma dignidad. Y esto se entiende muy claramente con un paralelismo. Una niña de 6 años tiene la misma dignidad que una chica de 26 años, pero tiene menos evolución, menos capacidad. Lo fundamental es focalizarnos en ayudar a evolucionar a cada persona, porque todos los seres humanos tienen las mismas potencialidades. Y por lo tanto, esto implica que la ayuda a evolucionar debe entrar en la agenda política. Te proponemos que conozcas cómo aplicar las cosmovisiones sociales para transformar muchos de los problemas que hasta ahora han sido irresolubles y mejorar el trabajo de las administraciones públicas. Es decir, las cosmovisiones pueden aplicarse tanto en las acciones hacia la ciudadanía como también en la transformación interna de la propia organización. En los materiales que te recomendaremos a continuación encontrarás herramientas para incorporar en las políticas públicas la dimensión del desarrollo de la conciencia sociopolítica a través de palancas y puentes. Analizar la cosmovisión predominante en tu organización y fórmulas para hacerla avanzar, pues es evidente que no todos los departamentos de una misma administración tienen por qué compartir la misma cosmovisión. Y esto, por ejemplo, lo ilustramos a continuación con un diagrama. Y ahora llega el momento de pasar a la acción. Igual que hay que tener en cuenta el género, la clase social y la edad, porque ello es fundamental para analizar mejor la realidad social y transformarla, del mismo modo, conocer y dominar las cosmovisiones sociales te permitirán dar un gran salto adelante, potenciando el éxito de las políticas públicas. Mira, si tienes interés y quieres saber más, contacta con nosotros en el mail que verás aquí sobrescrito. Además, si crees que merece la pena formar al personal técnico de tu ayuntamiento, al personal político,
o si deseas que te asesoremos estratégicamente a tu municipio, en tu consejería, en tu ministerio o similar, contacta con nosotros. En todo caso, si antes de contactar con nosotros deseas ampliar la información que te hemos dado aquí muy resumida, aquí tienes unos links a un par de libros o a una página web donde vas a encontrar un par de libros para poder ampliar esta información, de forma que cuando nos llames con la intención de decir: hola, soy de esta administración y estoy decidido a pasar a la acción. Así pues, nos despedimos de ti y esperamos que te haya sido útil, y si quieres, estamos aquí para servirte.